Un pueblo olvidado, un hombre humillado, un alcalde intocable, hasta que tocó lo más sagrado, la dignidad del pueblo. Lo que empezó como un permiso negado para vender tortillas, terminó en una revolución local que hizo temblar al poder. Y tú, que estás viendo esto, quédate hasta el final, porque esta historia no solo te va a enfurecer, te va a dar esperanza. Suscríbete ahora y acompáñanos en esta historia real de abuso, resistencia y justicia desde lo más profundo de México. La camioneta negra, con vidrios polarizados, quedó varada en medio del zócalo de San Pedro el Mirador, un pueblo escondido entre los cerros de Oaxaca. Afuera, una multitud furiosa golpeaba las puertas con palos, piedras y hasta machetes oxidados. «¡Queremos justicia, maldito ratero!», gritaba una mujer con el rebozo mojado de lágrimas. Adentro, el alcalde Julián Torres temblaba, sudando a chorros, con la camisa manchada de sangre en el cuello por un rasguño. Ya no era el hombre que se pavoneaba en fiestas patronales, ni el que cerraba la calle principal para su cumpleaños con banda y tequila pagado del erario. Esa tarde, el pueblo decidió que ya era suficiente. Pero esta historia no empezó con la furia. Empezó con silencio, con miedo. Marcos Galeana era un hombre sencillo, de manos agrietadas por el trabajo en el campo y la espalda torcida de tanto cargar bultos de maíz en la plaza municipal. Tenía 43 años, 3 hijos pequeños y un sueño: abrir una pequeña tortillería junto a la iglesia, en la misma calle donde su madre había vendido atole desde tiempos de su bisabuela. Pidió un permiso al ayuntamiento. Nada grande. Solo quería montar un local con techo de lámina, una máquina manual y una hielera. Pero el trámite se convirtió en pesadilla. Primero lo mandaron de oficina en oficina. Falta el croquis. Requiere autorización de protección civil. La firma del ingeniero está vencida. Cada semana perdía medio día de trabajo esperando en los pasillos calientes del municipio, bajo un ventilador que apenas giraba. Hasta que entendió el verdadero problema. No era el papeleo, era el alcalde. Julián Torres llevaba ya su segundo periodo. Un hombre de botas brillantes, reloj dorado, voz engolada y discursos sobre progreso y modernidad. Pero todos sabían cómo funcionaba. Si querías algo, pagabas. Si no pagabas, no pasaba nada. Una tarde, mientras Marcos barría frente al terreno donde pensaba construir, se acercó un tipo con lentes oscuros y camisa ajustada. «Dice el patrón que si quieres el permiso, tienes que cooperar. 50,000 pesos. Si no, te mandamos a los de ecología y te clausuramos por afectación visual al entorno». Marcos rió. Pensó que era una broma. Pero al día siguiente llegaron los inspectores. Multa. Luego los patrulleros. Retiro forzoso. Después, unos desconocidos rompieron el toldo que había instalado. Cada paso que daba, el poder lo aplastaba. Y la autoridad se burlaba de él. Mientras su esposa vendía empanadas en el mercado para aguantar, Marcos empezó a ver cómo otros negocios nuevos florecían. Una heladería del sobrino del alcalde, una farmacia con el logotipo del partido, un bar de luces neón al que nadie entraba pero que pagaba renta puntualmente. La rabia le hervía, pero también el miedo. Sabía que enfrentar al alcalde era firmar una sentencia social. Julián tenía aliados en la policía, en la delegación, hasta en el juzgado local. Se decía que una vez hizo desaparecer al líder de una protesta por agua contaminada. Nadie volvió a mencionarlo, y aún así, algo en Marcos se rompió cuando vio llorar a su hija porque no tenía zapatos para el festival de la escuela. Esa noche decidió no callar más. Marcos empezó solo, sin dinero, sin padrinos políticos, sin abogado. Lo primero que hizo fue redactar una carta abierta contando su historia, con nombres, fechas, montos y pruebas. La dejó en las bancas del mercado, en la iglesia, en los taxis colectivos.
También imprimió copias con sus escasos ahorros y la pegó en postes con engrudo y rabia. Pero nadie se acercó. En San Pedro el Mirador todos sabían que el alcalde tenía oídos por todos lados. «Te van a desaparecer, compadre», le dijo un vecino. «Ese Julián no perdona». Hasta el padre del pueblo le sugirió prudencia. Las consecuencias llegaron en forma de una patrulla sin placas. Una noche, al regresar de entregar tortillas a domicilio, 2 policías municipales lo detuvieron sin explicación. Lo golpearon, lo esposaron y lo encerraron en una celda inmunda durante 3 días, sin comer, sin agua, sin razón. Cuando lo soltaron, le dijeron con burla: «Para que aprendas a no hablar de más». Su hija más pequeña lo miró con miedo. Su esposa lloraba en silencio. Nadie quería hablar con ellos en la calle. Su puesto fue clausurado por riesgos sanitarios y la SEP retiró a sus hijos del comedor escolar por órdenes superiores. Marcos cayó en depresión. Había perdido todo. Comenzó a vender leña en la madrugada para poder dar de comer. Dormía pocas horas. Se enfermó del estómago. Pero cada vez que pensaba rendirse, recordaba las risas de Julián en las asambleas, sus discursos hipócritas y las camionetas de lujo que estacionaba frente al Palacio Municipal. Fue entonces que apareció Carolina. Carolina Méndez era periodista independiente, nacida en el mismo estado pero con fama de valiente. Había destapado casos de trata, corrupción y despojo en municipios olvidados. Había leído el panfleto de Marcos gracias a una foto que le enviaron por WhatsApp. Lo buscó, lo entrevistó y creyó en él. La historia salió en su canal con más de 100,000 seguidores. El tortillero que desafía al cacique del pueblo. En pocas horas, cientos de comentarios, compartidas, denuncias. La gente empezaba a hablar, a recordar otros abusos, ancianos sin medicinas, becas fantasma, desapariciones. El alcalde intentó controlar el incendio, mandó comunicados, negó todo, dijo que eran difamaciones de adversarios políticos. Pero Carolina regresó. Esta vez con cámaras, drones, grabaciones y documentos. Expuso las propiedades de Julián en Huatulco, sus cuentas bancarias en nombre de prestanombres y los contratos asignados a empresas de su hermana. San Pedro el Mirador hervía. Una noche, sin convocar a nadie, los vecinos empezaron a reunirse frente al Palacio Municipal. Llevaban cartulinas, bocinas, veladoras. Marcos fue al frente. Lo rodearon mujeres, jóvenes, campesinos. Gritaban los nombres de sus muertos, de sus robos, de sus hijos encarcelados sin razón. Y entonces Julián cometió el error más grande. Mandó a sus policías a reprimir. Golpearon a mujeres, empujaron a ancianos, lanzaron gas. Pero esta vez no funcionó. Un joven grabó todo en vivo, las redes ardieron, medios nacionales tomaron nota, y en vez de miedo, el pueblo sintió furia. Esa misma tarde, los trabajadores del municipio renunciaron en masa. Los policías abandonaron el uniforme, y Julián, acorralado, intentó huir, pero no llegó lejos. La caída del cacique. Cuando Julián Torres intentó escapar, ya nadie respondía a sus llamadas. Sus compadres del cabildo apagaron los celulares. Su chofer se esfumó, y el camino al aeropuerto más cercano estaba bloqueado por tractores y camionetas viejas de los mismos campesinos a los que él había despreciado. Fue su último acto de soberbia lo que lo enterró. Subió a su camioneta blindada, escoltado por los 2 últimos guaruras leales, y trató de cruzar el Zócalo como si aún mandara. Pero no llegó ni a la mitad. Una niña de 9 años lo reconoció desde la acera. «Ahí va el ratero», gritó, y bastó para que todo el pueblo lo rodeara. Se escucharon gritos, llanto, golpes contra el vehículo. En minutos, la plaza entera era un mar de furia contenida. Machetes levantados, pancartas manchadas de sudor, tambores improvisados con cubetas. Marcos,
con el rostro curtido por la lucha, se abrió paso entre la gente. Ya no era el tortillero humillado, ahora era el símbolo. Con voz firme gritó: «Aquí no se va nadie hasta que este bandido enfrente al pueblo». Julián intentó esconderse dentro de la camioneta, pero alguien rompió un vidrio. Lo sacaron a rastras, no lo golpearon, no lo lincharon. Hicieron algo peor. Lo obligaron a caminar por todo el zócalo frente a cada mujer que había ignorado, cada anciano que había despreciado, cada joven que había silenciado. Le arrojaron billetes falsos, tortas podridas, huevos. «¡Vergüenza nacional!», gritaba la gente. Una mujer le mostró la foto de su hijo desaparecido tras protestar por agua potable. Otra le arrojó una caja con recibos de medicinas jamás entregadas. Las cámaras grababan todo: periodistas, celulares, transmisiones en vivo. En menos de una hora, Julián se convirtió en el rostro de la corrupción rural, de la impunidad provinciana. Marcos se paró frente a él. Lo miró a los ojos. «Yo solo quería vender tortillas. Y tú destruiste a mi familia. Pero hoy no eres tú el que manda. Hoy manda el pueblo». Ese día Julián fue entregado por la misma gente a la Fiscalía Anticorrupción. Un helicóptero lo sacó esposado entre gritos de victoria. Carolina documentó cada paso. Días después, el Congreso Estatal abrió una investigación formal y varios de sus colaboradores fueron detenidos. La plaza fue rebautizada con una manta: Zócalo de la Dignidad. Marcos abrió finalmente su tortillería. No era grande, pero siempre estaba llena. En la pared colgaba una frase pintada a mano: «Cuando el pueblo despierta, ni el diablo lo frena». Y cada 13 de agosto, San Pedro el Mirador celebra su fiesta más importante, el día en que se expulsó al alcalde abusivo. En un país donde tantas veces la corrupción parece tener la última palabra, donde los poderosos caminan sobre las espaldas de los humildes y donde la justicia parece un lujo reservado para unos cuantos, historias como la de San Pedro el Mirador nos recuerdan algo fundamental: el pueblo puede perdonar mucho, pero jamás olvida. Durante años, Julián Torres creyó que podía hacer y deshacer. Humilló a los trabajadores, se burló de los necesitados, se enriqueció del dolor ajeno. Y como muchos en su posición, pensó que nunca iba a caer, que su poder era eterno, pero se equivocó. La fuerza del pueblo no se mide en armas ni en discursos. Se mide en el coraje de un padre que ya no tiene miedo, en la voz de una hija que ya no quiere callar, en la dignidad colectiva que cuando se levanta derrumba hasta los palacios más altos. Marcos no tenía influencias, ni recursos, ni protección, solo tenía la verdad y la determinación de defenderla. Su historia es la de millones de mexicanos que todos los días resisten en silencio, soportan injusticias, pero que también sueñan con un México distinto. Y ese México empieza así, con un pueblo que se cansa, se une y expulsa a sus abusadores. Si esta historia te tocó, si alguna vez sentiste la impotencia de ser pisoteado por alguien en el poder, deja tu comentario. Cuéntanos tu historia, porque mientras más nos escuchemos, menos podrán callarnos. Dale like, comparte esta historia y suscríbete al canal. Aquí cada semana contamos lo que otros quieren esconder. La justicia no siempre llega desde arriba, a veces nace desde el suelo, donde camina el pueblo.